Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de zapatos. No sé si habrás visto el otro vídeo que tengo sobre los zapatos que yo usaba antes de la pandemia. Bueno, si no lo has visto, quédate hasta el final porque ahí te lo voy a dejar en la lista de reproducción. Bueno, yo soy muy bajita y yo toda mi vida ahí andaba siempre de tacones, siempre alta, siempre de tacones. Un día me pasó que fui a visitar a una alumna que yo tenía, una alumna particular. Yo iba siempre a la casa de ella durante la semana, arreglada, vestida de trabajo y siempre con tacones. Y aquel día, no me acuerdo si yo iba a la playa y tenía que pasar por la casa de ella, dejarle algo, algo así rápido. Cuando me abrió la puerta, yo estaba en, ¿cómo se llama? En chanclas, porque iba a la playa. Y cuando me abrió la puerta me dijo, ¿qué? No me imaginaba que eras tan baja. Nunca te había visto así. Y no paraba de reírse. Bueno, claro, para ir a la playa sí, siempre iba de chanclas. Pero cuando empezó la pandemia, yo lo único que tenía eran tacones. Tenía botas más arregladas. Deportivas, ni una. Era un tipo de zapato que a mí no me entraba en la cabeza. Yo iba a las empresas a dar clases porque yo soy formadora y bueno, antes iba a las empresas y hoy en día ya doy las clases online. Bueno, yo a veces llegaba por la mañana a primera hora y me quedaba sentada en recepción esperando que llegara la persona responsable y me acompañara a la sala. Bueno, yo me quedaba ahí y estaban todas las personas que iban entrando, que iban llegando por la mañana a la oficina. Y yo me quedaba ahí. Para mí era un desfile de modelos ver entrar a toda esta gente, hombres y mujeres. Y llegó un punto, ya en 2019 o 2020 por ahí, que yo ya empezaba a ver que casi todo el mundo, o por lo menos mucha gente, la mitad tal vez, ya iban a la oficina de deportivas. Y yo, mira, algo que a mí no me entraba en la cabeza, yo la veía y pensaba, pero toda esta gente parece que van a un picnic. No me entraba en la cabeza ir a la oficina así. Bueno, cuando empezó la pandemia, yo también empecé a hacer algo que no había hecho nunca, que era salir a caminar. En vez de estar totalmente dependiente del coche, no, salía a caminar. Las pocas cosas que se podían hacer, iba a pie. Y bueno, lo que no había nada para hacer, el programa era precisamente salir a caminar. Así que por primera vez en mi vida dejé mi cabezonería y me compré por Shein un par de deportivas blancas, básicas. Bueno, me encantaron. Para mí fue el descubrimiento. Comodísimas para salir a caminar, geniales. Pero realmente creo que las habré pagado 10, 12 euros, creo que no más de eso. La verdad es que no me acuerdo. Me las compré en 2020, en 2021 probablemente, porque la pandemia empezó en 2020, pero más o menos enseguida ya venía la primavera y para primavera, verano sí, siempre he usado zapatos más bajos o chatitos, chatitas o chanclas. Bueno, entonces ya en 2021, sí, me compré en Shein mis primeras deportivas. Encantada, feliz de la vida. Yo realmente no sé, se ve que no salía mucho porque fueron los únicos zapatos que yo utilicé durante la pandemia. Estuve todo el 2021, por lo menos la parte de invierno, con esos. No te los puedo mostrar porque hace poco, para un mes, 2 meses, los metí en la lavadora porque ya no podían más. Imagínate, no sé, 3 años con las mismas deportivas. Pero se me destruyeron, se despegaron, se deformaron, no me quedó más remedio que tirarlas. Pero fueron mis mejores amigas durante la pandemia. Bueno, al año siguiente, en 2022, mira, en 2021 me compré un par de zapatos, que fueron estas deportivas. En 2022, bueno, ya tenía mi cuenta en Shein, ya había probado las deportivas y me habían salido tan bien que me animé a comprarme un par de botas. Le había visto a Paula Echeverría en una foto en Instagram unas botas negras altas
con un poco de tacón, así grueso y bajo, y acordonadas. Me encantaron, y también yo ya estaba empezando a echar de menos algo de tacón. Entonces en jean me encontré estas. No me acuerdo realmente cuánto las pagué, no es algo que me ponga todos los días, pero mira, impecables. Me las compré en 2022, todo el invierno de 2022 y 2023. Impecables. No me gustaron tanto como las que tenía Paula Echeverría, sobre todo porque aquí son un poco bajas. A mí me gusta que la bota me quede un poquito más alta, pero con lo baja que soy, tal vez esto me quede mejor. Bueno, y cuando llegó la primavera, ya, no, el verano de 2021, 2022, ya estamos en 2022, me fui por primera vez a las tiendas, a los centros comerciales, y en Stradivarius me compré esto, mis segundas deportivas. Curiosamente no me gustaron tanto como las que tenía de jean. No me resultaron tan cómodas. La verdad no me resultaron tan cómodas. Y como aquí tienen este detalle marrón, pues tampoco me quedaba bien con todo. Y a mí me gustaban las blancas de jean. Así que anduve con esto un poco, pero bueno, también aquí ya se ensuciaron, ya no están muy buenas. Por suerte en la cámara no se nota, pero ya no me atrevo a meterlas en la lavadora. Bueno, con esto fue con lo que yo anduve todo 2022. Así que atención, 2022, unas deportivas y unas botas, dos pares de zapatos para todo el invierno. Si me la paso sentada en casa, trabajando en casa, tampoco necesitaba tantos zapatos. Bueno, en 2023, digamos, el invierno 2022-2023, otra vez me animé en jean y me compré este par de botas. Me encantaron. Se estaban empezando a poner de moda las botas blancas, o bueno, ya sí estaban de moda. Pero yo nunca había visto así en alto. Normalmente las veía por aquí y aquí un poco más pesadas, con un poco más de tacón. Pero vi estas en jean por 12 euros y a mí me encantaron, porque a mí me encantan las botas altas para ponértelas con leggings. Bueno, cuando me llegó esto, yo me dije, ¿a dónde voy yo con esto? No me animaba a ponérmelas, pero bueno, de a poco y con algunos colores claros, algunos pantalones así pitillo o mismo leggings de colores claros, un gris clarito, crudo, así. Bueno, de a poco me fui animando y ahora me las pongo comodísima y sin ningún tipo de problema. Pero la verdad es que es bastante llamativa. Yo no he visto a nadie usando esto. Bueno, te he mostrado todos los zapatos, como has visto, un par de botas negras, este par de botas blancas y un par de deportivas en todo lo que fue 2022 y 2023. Imagínate, qué poquitos zapatos. Tú pensarás que yo soy minimalista. Yo no. Yo de minimalista nada. A mí me encanta irme de compras, pero también es verdad que tengo hábito de respetar el lugar que tengo. No me gusta llenarme de cosas que después no sé dónde meterlas. No, a mí me gusta el armario cómodo. Y con esto, para lo que yo andaba, pues estaba perfecta. Porque también todavía tenía las otras deportivas de jean, las primeras, hasta que las destrocé, bueno, a fines de 2023. Entonces no me quedó más remedio que pedirme otras en jean. Así que me pedí estas este año, me costaron 12 euros, son exactamente del estilo que me gusta a mí, totalmente blanca, no muy alta, y esta, bueno, de casualidad venía con este detalle dorado que ha estado muchísimo de moda este invierno, así que me quedaron geniales. Y otra vez, comodísimas. Para mí, les digo, las deportivas de jean, no sé, ya he probado dos, te las súper recomiendo. Bueno, después vinieron, ahora en enero, ya las rebajas. Y la verdad es que fue la primera vez que fui a las rebajas decidida a comprarme un poquito más de zapatos. Lo primero que quería eran unas botas negras, no, negras no, ya tengo negras y blancas, pero me faltaban las botas marrones. Y mira, me encontré esto en Bershka. Había un montón,
por algún motivo se ve que este modelo no salió, no gustó, yo no sé. Ahí había un montón de todos los números. Yo las pagué en enero, te diría a mitad de enero, las pagué 16 euros, creo que 16,17, no sé, 16 euros. Así que puede que siga habiendo y seguramente que si hay, ya estarán más baratas todavía, tal vez ya 9,99. ¿Quién te dice? Bueno, están bien, son súper cómodas, también sirven perfecto para caminar. No es exactamente, te voy a decir, el modelo de bota que a mí más me guste, pero bueno, está bien. Si están en Bershka, serán juveniles, serán actuales. No me gusta mucho esta punta tan redonda, pero no me ando con muchas manías. Busco una bota marrón, encuentro lo que hay y me digo, si está esto, pues será que es lo que se usa, lo que está de moda, lo que se lleva. Y entonces me la compré. Bueno, en Bershka no lo necesitaba, me acababa de comprar las deportivas en jean, pero me encontré esto. Y la verdad, no me pude resistir. 9,99. Bershka. Estas no son blancas. No sé si se nota en cámara, pero, pero son beige. Espera que aquí tengo la blanca para que compares. ¿Ves? Blanca y beige. Y también es más alta, tiene plataforma. Bueno, más o menos lo mismo, pero también digamos que diferente. Hay gente que te dice que tiene un montón de deportivas. Yo nunca en mi vida había tenido ninguna. Y la primera, la de jean, para mí era la 30 y única. Y solamente bueno, me había comprado también las de Stradivarius, qué sé yo, para tener dos por las dudas. Y ahora me compré esta, no, la blanca de jean, porque ya la otra blanca estaba destruida. Pero ya me estoy empezando a viciar con zapatos. Imagínate. En 2 o 3 años me compré 3 pares y de repente ya vamos este año por el segundo. 9,99. Ya están a 7,99. No las pude cambiar porque ya me las puse. Así que lo mejor es cuando te compras algo en rebajas, espera 1 o 2 semanas antes de estrenarlo. Si quieres devolver y volverte a comprar, bueno, te puedes ahorrar un dinerito. Bueno, en otro paseo por las tiendas este año, ahora en Zara, me encontré esto. Mira, otro. Lo mismo. Si no es blanco, es crudo. Esta cruda, bueno, es del mismo estilo que la bota blanca que me compré el año pasado, pero a la vez es diferente. Esta es corta y aquí es más alta y más cómoda, porque esa bota blanca alta es tan llamativa y tampoco te pega con todo, no es tan fácil combinarla. Así que esta me fascinó. 15,99. Había una exactamente de mi número, me estaba esperando. Le voy a decir que no, me la traje. Y bueno, creo que ya en febrero me di un salto más a las rebajas a ver qué encontraba y en Bershka me encontré estas, se ve, por 9,99. Me encantaron. Me parecieron súper originales, bastante del estilo de las Stradivarius, esas que tenía con estas tiritas aquí marrones. Bueno, entonces, esta en rojo me encantó para la primavera, porque tengo, creo que 2 pantalones así tipo chándal, rojos con sudaderas rojas y blancas, bueno, blanca con detalles, algún detalle en rojo. Y me pareció que podía quedar genial para darle el toque. Bueno, así que ya has visto, me pasé 3 años con 3 pares de zapatos y esto es el consumismo. Realmente hay que decirlo. Yo no es que sea anticonsumista para nada, pero realmente durante la pandemia me di cuenta que podemos vivir con mucho menos de lo que realmente pensamos. Lo que te pasa, estás metida en casa, nada te tienta, no te llega influencia externa y vives bien con 1 o 2 pares de zapatos, pero vienen las rebajas, te vas a las tiendas, es bonito, es nuevo, es moderno, está limpio,
cuesta 9,99. ¿Hay tu número? Y te lo traes. Y siempre lo mismo, piensas. Y bueno, tengo una parecida, pero bueno, así también las gasto menos. En fin, esto es lo que me pasó a mí con los zapatos. Encerrada en casa, todo el día metida aquí, no me tenté mucho, no me compré nada. Me soltaron la cuerda, me fui al centro comercial y mira, en 2 meses terminé duplicando la colección de zapatos que tenía. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya entretenido. Cuéntame si te ha pasado algo parecido, si también has dejado los tacones durante la pandemia. Y bueno, también si eres tentada de comprarte tantos zapatos. Y dime también si te parece que tengo muchos o que tengo poquísimos. Dímelo también, déjamelo en los comentarios. Bueno, si te ha gustado, no te olvides de darme like, suscríbete aquí abajo y nos vemos pronto. Gracias por verme. Chao.